¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida está atado, bloqueado, como si una sombra espiritual estuviera entorpeciendo tu camino y no sabes por qué? ¿Y si te dijera que un elemento tan cotidiano como la sal, ese grano blanco que guardas en tu cocina, puede tener un significado espiritual tan profundo y poderoso que ha sido utilizado desde tiempos antiguos para sellar pactos, limpiar territorios, expulsar maldiciones y hasta representar el poder de Dios actuando en lo invisible? Sí, la sal, algo que damos por sentado, algo que usamos sin pensar, pero lo que no sabes, o quizás nunca te enseñaron, es que en la Biblia, la sal no solo se menciona por sus propiedades físicas, sino que esconde una verdad espiritual tan intensa que el mismo Señor Jesús la usó para describir a sus verdaderos discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, en medio de tantas metáforas posibles, eligió precisamente la sal? ¿Acaso hay algo que nos hemos perdido todos estos años? ¿Será que la sal no solo conserva y da sabor, sino que tiene un simbolismo celestial, una autoridad espiritual, una capacidad de romper cadenas invisibles que solo pueden entender los que tienen oídos para oír? Hoy vamos a abrir ese misterio. Vamos a bucear en los pasajes más enigmáticos y poderosos donde aparece la sal en las Escrituras. Vamos a explorar pactos de sal, sacrificios cubiertos de sal, tierras malditas con sal y milagros que ocurrieron cuando la sal fue usada bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque sí, detrás de la sal hay un principio espiritual poderoso, una advertencia para los tibios, una promesa para los fieles y una advertencia contra todo lo que se ha vuelto insípido. Muchos cristianos oran, ayunan, leen la Biblia, pero siguen atados espiritualmente porque no entienden ciertos principios del reino. Y uno de ellos es el principio de la autoridad espiritual representada en la sal. Por eso, este video no es uno más. Puede que para algunos sea simplemente una curiosidad, pero para ti, si decides quedarte hasta el final, puede ser la llave espiritual que abra una nueva temporada en tu vida, porque te voy a mostrar la verdad oculta de la sal en la Biblia y cómo entenderla puede ser la diferencia entre caminar en lo sagrado o permanecer en lo profano sin saberlo. Hay cosas que no nos enseñan en los templos, secretos que están en la Escritura pero que pasan desapercibidos. Y por eso tantos creyentes luchan, se estancan o no entienden por qué su oración no tiene efecto. Es porque a veces se necesita revelación, no solo repetición. En los próximos minutos vas a entrar conmigo a un viaje espiritual que comienza con una pregunta simple, pero te llevará a través de pactos, profecías, palabras del mismo Jesús y actos proféticos que activan realidades celestiales. Y todo, con la sal como protagonista silenciosa. Así que detente un momento, apaga el ruido exterior y permite que el Espíritu Santo te hable hoy. No por casualidad diste clic en este video. No estás aquí por accidente. Hay una verdad esperando por ti. Y tal vez, solo tal vez, Dios quiere hablarte hoy a través de algo tan pequeño como un grano de sal. Antes de empezar este estudio profundo, te voy a pedir algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Esa será tu forma de decirle al Señor: estoy listo para recibir revelación. Porque muchos entran a estos videos, pero solo unos pocos se comprometen desde el principio. Solo unos pocos deciden decir: Señor, háblame, estoy atento. Dale like a este video. No es solo un clic, es un acto de fe. Es como decirle a YouTube: muestra este mensaje a más personas que lo necesitan. Ayúdame a llevar esta palabra a lugares donde no hay iglesias, donde no hay pastores, pero donde hay almas sedientas de Dios. Y suscríbete al canal.
Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles que no tienen comunidad. Aquí oramos, estudiamos la palabra y desenterramos verdades que han sido olvidadas. Si tú también quieres caminar cada día más cerca del corazón de Dios, este es tu lugar. Y ahora, escúchame bien. La penúltima enseñanza de este video podría ser la clave espiritual que estabas esperando desde hace meses. No te vayas antes de llegar ahí. Quizás sea la palabra profética que rompa con una maldición, con una duda, con una puerta cerrada en tu vida. Vamos a comenzar, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de ver lo invisible. Vamos a descubrir juntos el verdadero poder espiritual oculto en la sal. En el libro de Números, capítulo 18, verso 19, aparece una de las menciones más misteriosas e ignoradas del Antiguo Testamento, pacto de sal perpetuo delante de Jehová. Un pacto de sal. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué Dios sellaría un pacto, una promesa eterna con algo tan simple como sal? Aquí no estamos ante un símbolo decorativo, ni ante una metáfora poética. Estamos frente a una manifestación concreta de la fidelidad de Dios y a una señal secreta entre Él y sus escogidos. Un pacto de sal era un tipo de compromiso espiritual irrompible basado en la permanencia, la pureza y la incorruptibilidad de la sal. La sal no se pudre, no cambia, no se corrompe con el tiempo, y por eso mismo Dios la usó como señal visible de lo invisible. Cuando un israelita ofrecía sacrificios a Jehová, debía incluir sal. ¿Por qué? Porque era una manera de decir: Señor, este pacto no se rompe, esta entrega no se olvida, esta relación contigo no se marchita. Pero hay algo aún más profundo. La palabra hebrea usada en este pasaje para pacto es berit, y no se refiere a cualquier tipo de contrato, sino a una alianza espiritual sagrada, de sangre y destino. Cuando la Biblia menciona pacto de sal, está revelando que esa sustancia representa una alianza inquebrantable, pero también un compromiso exigente. ¿Y cómo se conecta eso contigo hoy? Tal vez llevas años caminando con Dios, oras, lees la Biblia, asistes a tu congregación, pero en lo profundo sientes que algo se ha diluido, que esa pasión que una vez ardió ahora está apagada, que el fuego del primer amor se ha vuelto ceniza. Quizás, sin darte cuenta, rompiste el pacto, o quizás nunca lo hiciste de verdad, porque hay creyentes que caminan con Dios, pero nunca han sellado un compromiso genuino con Él. Buscan bendiciones, pero no hacen pactos. Quieren milagros, pero no se entregan, y Dios no está buscando creyentes pasajeros, sino hombres y mujeres de pacto. Y en la Biblia, ese pacto verdadero, el que no se rompe con la tormenta, ni con el desierto, está sellado con sal. La sal, en este contexto, es obediencia, es permanencia, es pureza, es fidelidad, a pesar del tiempo. Cuando Jesús dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra», estaba diciendo: ustedes son los representantes visibles de mi pacto con este mundo, son los que preservan la verdad, son los que no se corrompen, son los que llevan una alianza eterna en su corazón, aunque el mundo entero se contamine. Y aquí viene una revelación. Muchos piensan que están bajo pacto con Dios, pero si sus vidas no muestran firmeza, pureza, compromiso, si su fe es volátil y su testimonio débil, entonces no han entendido el pacto de sal, porque ese pacto no cambia con el clima emocional ni con la temporada espiritual. Es eterno. El pueblo de Israel entendía esto. Cuando comían pan con sal, estaban diciendo: estamos unidos por pacto. Cuando sellaban acuerdos con sal, estaban jurando fidelidad. Y cuando ofrecían sacrificios con sal, estaban diciendo: Dios, este compromiso es para siempre. Entonces la pregunta es: ¿tu relación con Dios tiene sabor a eternidad o se ha vuelto insípida? La sal también representa juicio.
En Génesis 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, la mujer de Lot miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. ¿Por qué sal? Porque desobedeció, porque volvió su corazón a lo mundano, y el resultado fue un juicio eterno, petrificado. La sal tiene el poder de preservar o de testificar juicio. Todo depende de qué lado del pacto estás tú. Hoy Dios te está preguntando, ¿vas a sellar conmigo un pacto verdadero? ¿Vas a ser sal que da vida o sal que ya no sirve más que para ser pisoteada por los hombres? Tú decides. No se trata de rituales vacíos ni de actos religiosos automáticos. Se trata de un compromiso profundo, de un pacto espiritual que se hace con lágrimas, con fuego, con entrega, y que se vive en lo secreto cuando nadie te ve. Tal vez esta sea tu oportunidad de renovar ese pacto. Tal vez hoy, en este momento, el Espíritu Santo te está diciendo, hijo mío, hija mía, vuelve al pacto, porque la sal no se olvida, y Dios tampoco se ha olvidado de ti. Haz un silencio ahora, siente la presencia que está descendiendo mientras hablamos de esto. ¿Lo percibes? Es Dios. Te está llamando, te está recordando que su pacto contigo sigue vigente. Y si no lo hiciste nunca, hoy puedes sellarlo. Comienza por rendirte, comienza por comprometerte, comienza por reconocer que Él es fiel y que tú también quieres serlo. Y antes de pasar al próximo punto de este estudio, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la siguiente frase como señal de pacto y obediencia. Señor, quiero ser sal que no pierde su sabor. No lo escribas por compromiso, sino por convicción. Que esa frase sea una oración escrita. Que sea tu forma de decir, estoy aquí, Señor. Hablemos tú y yo, renuevo mi pacto. Hay muchas personas que llegan a este video y solo escuchan de paso. Pero tú puedes demostrar que estás comprometido, que este no es solo contenido, es alimento para tu alma. Participa, hazte notar, porque los que se comprometen son los que reciben la revelación. Y lo que viene en el siguiente bloque va a desafiar tu entendimiento espiritual aún más. Hay momentos en la Biblia en los que Dios escoge hacer milagros de maneras que parecen absurdas a ojos humanos. Y uno de esos momentos ocurre en 2 Reyes 2:19-22, cuando el profeta Eliseo realiza un acto profético usando sal. El pueblo de Jericó había sido restaurado después de siglos bajo maldición. Pero aunque la ciudad parecía prosperar en su apariencia externa, algo en el corazón del territorio seguía enfermo. Los líderes de la ciudad se acercan a Eliseo y le dicen, mira, el lugar es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Qué cuadro más revelador? Una ciudad con buena apariencia, bien ubicada, con potencial, pero espiritualmente enferma. El agua, que representa la fuente de vida, la bendición, el sustento, estaba contaminada. Y por ende, la tierra no daba fruto. Muchos creyentes hoy se parecen a Jericó. Se ven bien por fuera. Sus redes sociales reflejan fe, familia, actividad espiritual. Pero por dentro hay estancamiento, hay infertilidad, hay maldición que no se ha quebrado. Y esa esterilidad espiritual muchas veces no se rompe solo con palabras. Se necesita una acción profética guiada por Dios. Eliseo no ora simplemente, no da un sermón, no organiza una vigilia, no declara palabras al aire. Él pide un recipiente nuevo y le pone sal. Y luego hace algo que desconcierta la lógica. Lanza esa sal en el manantial de las aguas y declara, así dice Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y desde ese día las aguas se sanaron. La tierra volvió a dar fruto. El mal espiritual se rompió. ¿Qué nos está enseñando este pasaje? Primero, que la sal en manos de un profeta puede activar un cambio espiritual real.
Eliseo no usó sal como amuleto, ni como ritual pagano. Él estaba obedeciendo una dirección profética y entendía que la sal representaba pureza, pacto, preservación y autoridad. Segundo, que hay ambientes espirituales que necesitan ser sanados desde la raíz. Jericó no necesitaba maquillaje ni discursos bonitos. Necesitaba un acto profético que purificara lo invisible. Y esa agua contaminada era símbolo de una raíz de maldición que afectaba todo lo demás. Hoy muchos de nosotros vivimos en territorios que han sido marcados por generaciones de pecado, idolatría, injusticia o dolor. Y no basta con cambiar de casa o de congregación. A veces es necesario un acto de fe radical, un acto profético donde tomamos la sal, espiritualmente hablando, y la arrojamos a la fuente de lo que está podrido en nuestra vida. Hay algo en tu historia que siempre ha estado contaminado, una herida emocional que nunca cicatrizó, un patrón familiar que se repite generación tras generación, un lugar, una relación, una memoria que cada vez que recuerdas, duele, estanca, enferma. Tal vez ese sea tu manantial, y tal vez hoy Dios te está mostrando que hay sal en tu casa, pero no la has usado, que hay autoridad espiritual en ti, pero no has activado el poder que Él ya te dio, que tu boca puede declarar la sanidad, pero aún callas por miedo. Eliseo no tenía un plan humano, tenía una palabra de Dios, y la sal que arrojó no fue mágica, fue profética. Fue un símbolo de que el pacto de Dios estaba actuando sobre una fuente que antes traía muerte. Y tú también puedes hacer eso. Tal vez Dios te está diciendo, toma la sal, declara palabra, purifica el manantial, sana tu historia. Y puede que no necesites hacerlo literalmente, aunque algunos lo hacen como acto de fe. Pero lo importante no es el objeto, es la obediencia. Es reconocer que algo debe cambiar y actuar en consecuencia. A veces no necesitas otra prédica, necesitas actuar, necesitas consagrar tu vida, pedir dirección, renovar el pacto y declarar, este manantial no traerá más muerte en mi casa, estas aguas van a sanar. Jericó fue transformada, y tu vida también puede serlo, pero necesitas fe. Fe para creer que lo que parece inútil, un puñado de sal, puede convertirse en un canal de restauración espiritual. Fe para declarar lo que Dios dice, aunque los ojos digan otra cosa. Fe para romper el patrón, para cortar con lo estéril y para declarar bendición donde solo ha habido dolor. Porque cuando Dios dice, yo sané estas aguas, nadie puede contradecirlo. Y ahora, antes de pasar al próximo bloque, te invito a hacer algo muy especial. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Señor, lanza tu sal en mis aguas. Hazlo como un acto profético. Escribe esa frase como quien arroja una oración en el manantial de su historia, como quien dice, ya basta de amargura, ya basta de muerte espiritual. Hoy declaro sanidad sobre mis fuentes. Cuando escribes, activas. Cuando confiesas, sellas. Cuando comentas, participas del pacto. No seas un espectador más. Hazte parte de esta palabra. Responde a lo que el Espíritu Santo está provocando en tu interior. Porque si Jericó fue sanada por obedecer una palabra, tú también puedes serlo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Estas palabras salieron de la boca del mismo Jesús. No de un profeta, no de un discípulo, no de un apóstol, de Él. Y no estaban dirigidas al mundo, sino a sus seguidores, a los que ya lo habían dejado todo para seguirle, a quienes habían renunciado a sus redes, a su pasado, a sus zonas de comodidad. A ellos les dice, ustedes son la sal, pero cuidado, esa sal puede perder su sabor.
Detente y piensa en eso. Jesús no dijo que el mundo perdería el sabor, dijo que la sal podía desvanecerse. ¿Y qué significa eso? Significa que el creyente puede dejar de tener impacto espiritual, que puede seguir aparentando ser cristiano, decir las palabras correctas, levantar las manos en la adoración, usar el lenguaje de los redimidos, pero haber perdido totalmente su efecto, su esencia, su poder, su propósito. La sal, cuando es pura, transforma todo lo que toca, conserva, sazona, purifica, da vida, pero cuando se contamina, cuando se mezcla, cuando pierde su composición, se vuelve nada, insípida, invisible, irrelevante. Y Jesús fue tajante, no sirve más para nada. No dijo que serviría un poco, no dijo que podría recuperar su uso, no dijo que quedaba como adorno, dijo nada. Solo queda echarla fuera y que sea pisoteada por los hombres. ¿Qué puede hacer que una vida que antes era sal, ahora no tenga sabor? Lo que hace que un creyente pierda su efectividad espiritual no es necesariamente el pecado más escandaloso. A veces es la tibieza, la apatía, la rutina vacía, la religiosidad sin entrega, la fe sin fuego, la oración sin lágrimas, la adoración sin devoción. Es cuando oramos por costumbre y no por hambre, cuando leemos la Biblia por obligación y no por pasión, cuando vamos al templo pero no llevamos a Dios en el corazón. La sal pierde su sabor cuando dejamos de cuidar nuestra relación con el Señor, cuando ya no escuchamos su voz, cuando ya no temblamos ante su palabra, cuando dejamos que el mundo nos mezcle con su levadura, con su sistema, con su insensibilidad. Y esa sal insípida, esa vida sin esencia, ya no impacta, ya no sana, ya no preserva, solo está ahí pero sin propósito. Jesús fue claro, cuando eso sucede, esa sal es echada fuera. Y lo más triste, es hollada por los hombres, no por demonios, no por bestias, por hombres, por el mundo, por los que miran tu vida y ya no ven testimonio, por los que te conocen y ya no se impresionan por tu fe, por los que escuchan tu voz y ya no sienten convicción. Y así como Jericó era estéril por causa del agua, así muchos creyentes se vuelven estériles por dentro cuando pierden su sabor. Siguen existiendo, pero sin vida. Siguen caminando, pero sin fruto. Siguen hablando, pero sin autoridad. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es esta: ¿sigo siendo sal o solo tengo forma de sal? Porque no se trata de cuántos versículos conoces, ni de cuántos años llevas en la iglesia. Se trata de cuánto impactas en lo espiritual, cuánto purificas el ambiente donde llegas, cuánto provocas hambre de Dios en otros, cuánto sabor a reino dejas donde pisas. Hay creyentes que son sal con sabor, y hay otros que solo son grano blanco, sin poder, sin fuego, sin esencia. Y Jesús no tuvo piedad con ese diagnóstico. No sirve para nada. Es fuerte, pero es verdad. Sin embargo, si hoy estás escuchando esta palabra, aún hay esperanza, porque si estás aquí, es porque el Espíritu Santo aún no ha soltado tu vida. Porque Él no te trajo a este video para condenarte, sino para reencender tu sabor espiritual. Dios quiere devolverte tu sabor, quiere purificarte, quitar la mezcla, separarte, consagrarte, volver a hacerte sal viva, que quema, que limpia, que transforma. Pero para eso necesitas rendirte de nuevo, renunciar a lo que contaminó tu sal, a las alianzas que diluyeron tu identidad, a los ambientes que te robaron la pasión. Dios está restaurando creyentes con sabor. Hombres y mujeres que donde pisan marcan territorio espiritual, que cuando hablan sus palabras sazonan con fuego, que cuando oran las tinieblas retroceden, porque no son solo cristianos de nombre, son sal con sabor. Y eso empieza en el corazón, no en el templo, no en la liturgia, no en el ritual.
en el corazón. Cuando decides vivir una vida separada, consagrada, íntegra, profunda, una vida que no se conforma con parecer, sino con ser. Y ahora que has escuchado esta palabra, te invito a dar un paso más allá. No te quedes como un espectador. Sé parte del remanente que aún conserva su sabor. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, no quiero perder mi sabor. Hazlo como una declaración profética, como una súplica, como una rendición, como quien reconoce que el mayor peligro no es el mundo, sino la insipidez. Que tus palabras sean saladas con fuego, que tu corazón arda otra vez, que tu fe despierte del letargo, y que al escribir esa frase, el cielo lea: aquí hay uno que no se conforma con ser parte, quiere ser sal, de verdad. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. En este versículo se encuentra una de las instrucciones más detalladas y simbólicas que Dios entregó a su pueblo. Cada vez que alguien presentaba una ofrenda en el altar, debía sazonarla con sal. No era opcional, no era un detalle secundario, era una orden divina, una marca espiritual. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene que una ofrenda quemada ante Dios necesite sal? La respuesta está en el corazón mismo del mensaje bíblico. Dios no acepta cualquier entrega. Él busca sacrificios con esencia, con pureza, con compromiso, y la sal representaba eso. En tiempos bíblicos, la sal era símbolo de alianza incorruptible, como ya vimos, pero también era un elemento purificador. Se usaba para prevenir la descomposición. Y al sazonar las ofrendas con sal, el pueblo estaba diciendo: Señor, esta entrega es sincera, esta entrega no está contaminada, este sacrificio es verdadero. Hoy en día ya no ofrecemos animales ni cereales como sacrificio, pero la Biblia enseña que ahora somos llamados a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí hay una conexión poderosa. ¿Cómo estás presentando tu vida ante el altar? Tu entrega está sazonada con sal. Tu sacrificio espiritual está limpio, íntegro, sin hipocresía. Porque hay muchos que se acercan al altar con ofrendas, pero sin sal. Dan, pero sin compromiso. Sirven, pero sin integridad. Hablan de fe, pero no viven por fe. Parecen entregados, pero en el fondo solo están actuando, y Dios lo ve todo. Él no se impresiona por la forma, Él examina el contenido. No le conmueve el ruido, sino el aroma, y la sal en la ofrenda era el símbolo de que esa entrega era pura, que no se había podrido en su interior, que no era apariencia ni religión, sino una devoción verdadera. Hay muchos que han perdido la esencia de su entrega porque han dejado que la contaminación del mundo entre en su altar. Permiten pensamientos que corrompen, relaciones que enfrían, compromisos que diluyen su fe, y su sacrificio espiritual se vuelve rancio, desagradable, inaceptable. Dios pide sal. Dios pide una fe sin doblez, un corazón quebrantado y contrito, una oración que sube con fuego y no con rutina, una adoración que no busca impresionar a nadie, solo conmover el cielo. ¿Y tú? ¿Has ofrecido tu vida con sal en el altar? ¿O has llevado tu entrega sin sazón, esperando que Dios la reciba igual? Hay una razón por la que Él lo ordenó con tanta firmeza. No permitirás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios. Nunca. Jamás. Ni una sola ofrenda sin sal, porque el que entrega sin sal, entrega sin pacto, entrega sin verdad, entrega por costumbre, y ese no es el sacrificio que Dios espera. Hoy, muchos creyentes viven frustrados porque sienten que su entrega no produce fruto, que su oración no sube, que su ministerio está estancado, que su caminar espiritual no avanza, y puede que la causa esté en esto: están entregando sin sal,
con emociones, pero sin convicción, con palabras, pero sin consagración, con actos públicos, pero sin rendición privada. Y Dios está llamando a su pueblo a volver al altar, con sal, a volver a entregar la vida entera, a cortar con lo que contamina, a renunciar a la doble vida, a sazonar su fe con pureza, porque donde hay sal, hay pacto, y donde hay pacto, hay presencia, y donde hay presencia, hay fuego, y donde hay fuego, hay transformación. La sal no era solo un aditivo, era una condición espiritual, y sigue siéndolo. Por eso, antes de cerrar este bloque, quiero invitarte a hacer algo más que mirar o escuchar. Quiero invitarte a actuar, a declarar, a rendirte, y por eso te animo a escribir en los comentarios esta frase como una oración escrita. Señor, quiero que mi entrega tenga sal. No la escribas si no lo sientes, pero si algo en ti se movió con esta palabra, si sentiste que Dios está tocando tu conciencia, si sabes que tu altar necesita purificación, entonces escribe esa frase con todo tu corazón. Hazlo como quien pone sal en su sacrificio, como quien dice, hoy vuelvo al altar, pero no como antes. Hoy entrego mi vida con sazón, con esencia, con pureza. Dios está restaurando altares. Dios está limpiando el humo de la religiosidad para encender fuego verdadero. Dios está levantando creyentes con sal en la sangre. Haz que tu comentario sea parte de esa consagración, porque hay cosas que solo cambian cuando volvemos al altar y lo hacemos con todo el corazón. Hay un pasaje en la Biblia que muy pocos predicadores mencionan, pero que guarda una de las revelaciones más poderosas sobre la sal en la dimensión espiritual. Se encuentra en Segunda Crónicas 13:5 y dice así: ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Esta declaración no es un simple dato histórico, es un grito del cielo, una marca eterna en el destino de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el pacto que Dios hizo con David no fue común, fue un pacto de sal. ¿Y qué significa eso? Significa que el reino no se basaba en emociones humanas, ni en las circunstancias políticas de Israel, ni en la aceptación popular. Era un pacto firme, incorruptible, eterno, sellado con el símbolo más poderoso de permanencia, la sal. Y cuando Dios hace pacto de sal con alguien, no lo rompe. No importa cuántas veces esa persona tropiece, no importa cuántos enemigos se levanten, no importa cuán oscuro parezca el camino. El pacto sigue en pie. Dios escogió a David cuando nadie lo miraba. Lo llamó desde los campos, desde el anonimato, desde la soledad, y le dio una promesa. Tu casa será estable para siempre delante de mí. Pero esa promesa no era de palabras, era de sangre, de fuego, de sal. La sal en este contexto representa la fidelidad inquebrantable de Dios, pero también exige algo del que la recibe: compromiso, pureza, integridad. Y eso es lo que muchos no entienden hoy. Hay quienes quieren las promesas de David, pero no el pacto de David. Quieren el favor, pero no el proceso. Quieren la corona, pero no la soledad del campo. Quieren los milagros, pero no las lágrimas en la cueva. David tuvo un pacto de sal porque su vida estaba sazonada por la búsqueda genuina de Dios. Falló, sí, cayó, sí, pero nunca perdió el hambre. Nunca dejó de buscar, nunca abandonó el altar. Y tú puedes decir lo mismo. ¿Sigue tu corazón siendo sensible? ¿Sigues temblando ante la voz de Dios? ¿O te has acostumbrado tanto al cristianismo que ya no sabes lo que significa tener un pacto con sabor eterno? Muchos creyentes han convertido su fe en un contrato temporal. Sirven mientras todo esté bien, adoran mientras el ambiente sea cómodo, predican mientras sean aplaudidos.
Pero cuando llegan las pruebas, cuando las promesas parecen retrasarse, cuando el silencio de Dios pesa más que su palabra, rompen el trato, se enfrían, se alejan, y es porque nunca hicieron un pacto de sal. Un pacto de sal no se negocia, no se abandona, no se enfría, no se disuelve, permanece, como el de David. David fue perseguido, traicionado, difamado, acusado, escondido, pero nunca dejó de confiar en la promesa. Sabía que el pacto era más fuerte que la prueba. Sabía que la sal seguía viva aunque no la viera, y esa fe, esa convicción fue lo que lo sostuvo. Porque lo que te sostiene en los días oscuros no es tu fuerza, es tu pacto. Lo que te levanta cuando todo se cae no es tu emoción, es la sal. Y hoy Dios quiere preguntarte, ¿has hecho pacto de sal conmigo o solo me sigues mientras te conviene? ¿Tu compromiso es eterno o está condicionado al resultado? No es casualidad que leas esto ahora, quizás estás en un momento de confusión. Tal vez estás evaluando si seguir caminando o si vale la pena seguir sirviendo, orando, creyendo. Y esta palabra viene a recordarte. Dios no rompe pactos. No te rindas, no te vayas, no te disuelvas. Vuelve a tu lugar de pacto. Vuelve a recordar lo que Él te dijo cuando nadie te aplaudía. Vuelve a las promesas que Él susurró cuando estabas solo. Vuelve a la sal que Él puso en tu corazón y no permitas que se pierda. Este es un llamado para los David olvidados, para los que siguen creyendo aunque nadie los vea, para los que aún esperan aunque todo parezca cerrado. Tú tienes un pacto de sal y ese pacto no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Pero hoy Dios quiere que tú lo recuerdes y que vivas conforme a esa alianza eterna, no como quien cree cuando ve, sino como quien camina por fe, sabiendo que la sal del pacto aún está viva, aunque el campo esté en silencio. Y por eso, ahora quiero pedirte algo que puede marcar tu momento espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: yo tengo un pacto de sal con Dios. Hazlo como un acto de memoria espiritual, como quien levanta una bandera invisible y le dice al cielo y al infierno: aunque me sienta débil, sigo siendo de Dios. Mi pacto está vivo, mi esencia sigue sazonada con fidelidad. No escribas por rutina, escribe por convicción. Que esta frase sea tu declaración, tu recordatorio, tu sello. Y que al dejarla en los comentarios estés diciendo: Señor, no olvidaré lo que hiciste conmigo, no soltaré tu promesa, aunque todo tiemble, mi pacto no se rompe. En las culturas bíblicas, compartir una comida no era simplemente un acto de cortesía o convivencia, era una declaración espiritual, una ceremonia implícita de pacto, de confianza, de comunión. Y dentro de esa mesa había un ingrediente que no podía faltar: la sal. El compartir pan y sal en la antigüedad era mucho más que alimentar el cuerpo. Era sellar una promesa silenciosa. Yo no te haré daño. Yo reconozco tu dignidad. Yo declaro paz entre nosotros. Este acto simple de comer juntos con sal se convirtió en una costumbre sagrada de hospitalidad, y no es casualidad que la Biblia esté llena de historias en las que las comidas sellan alianzas que cambian el destino. Pero la sal no solo estaba sobre la mesa, estaba en el espíritu de quien abría la puerta. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de poner sal en nuestra hospitalidad? Vivimos en una era donde todo se ha vuelto protección, sospecha, reclusión. Cerramos puertas, cerramos corazones, cerramos nuestras mesas. Nos hemos vuelto expertos en protegernos, pero hemos olvidado cómo bendecir, y sin darnos cuenta, la sal se ha ausentado de nuestras relaciones. La Biblia dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospitalidad, esa palabra olvidada, malinterpretada, desgastada.
No se trata solo de invitar a alguien a comer. Se trata de tener un corazón dispuesto a recibir, a incluir, a compartir, a sembrar vida en el otro. Se trata de vivir con sal en el alma. Y cuando lo haces, algo poderoso ocurre. ¿Recuerdas a Abraham? En Génesis 18 recibió a 3 hombres misteriosos en el calor del día. Corrió hacia ellos, preparó comida, ofreció agua, les dio sombra, los sirvió con hospitalidad. ¿Y qué pasó? Eran ángeles, eran mensajeros, eran portadores de una palabra profética, y en ese acto de hospitalidad, Abraham recibió la promesa del hijo que había estado esperando por décadas. La sal en la hospitalidad activa milagros, no por la comida, no por el lugar, sino por la disposición del corazón. Y hoy muchos creyentes oran, ayunan, buscan a Dios, pero no se dan cuenta que están bloqueando milagros por vivir con las puertas del alma cerradas. Cuando cierras tu vida al otro, cierras tu vida a lo que Dios quiere depositar a través del otro. Cuando decides vivir solo para ti, cuando todo en tu agenda, en tus recursos, en tu tiempo gira en torno a ti mismo, pierdes la oportunidad de ser canal. Y la sal deja de fluir. Dios diseñó la sal para que se esparciera, no para que se guardara en frascos herméticos. Y esa hospitalidad con sal no solo bendice al que recibe, bendice también al que da. Porque es en ese intercambio, en ese acto de dar lo que tenemos, de abrir espacio, de compartir la mesa, donde se revela el carácter mismo de Dios. Jesús, en su ministerio, usó la comida una y otra vez para enseñar, para redimir, para perdonar, para transformar. Comió con publicanos, se sentó con pecadores, partió el pan con sus discípulos y hasta el final dejó la cena como un acto de memoria. Este es mi cuerpo, este es mi pacto. Con pan y con sal. Entonces pregunto, ¿tu vida espiritual tiene sabor a hospitalidad? ¿Tu fe incluye al otro o solo vives para ti? Porque hay milagros que solo ocurren cuando abrimos la puerta. Hay palabras que solo llegan cuando abrimos la mesa. Y hay bendiciones que solo se activan cuando compartimos lo que tenemos con sal en el alma. Tal vez te has sentido estancado espiritualmente porque te has aislado. Tal vez has estado esperando una visitación divina, pero has cerrado las ventanas de tu fe. Tal vez la sal de tu vida se ha vuelto inútil porque dejaste de esparcirla. Hoy Dios te llama a recuperar la hospitalidad, no como acto social, sino como pacto espiritual. Hay personas que están a una conversación de recibir un milagro, a una invitación de tener una nueva dirección, a una mesa compartida de cambiar su destino. Y quizás tú seas esa llave para alguien más, o quizás alguien más es esa llave para ti. Pero si no abres, si no das, si no recibes, la sal se queda en la alacena. Y ahí no sirve de nada. Por eso, antes de cerrar este bloque, quiero pedirte que hagas algo más que reflexionar. Quiero invitarte a actuar. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, enséñame a abrir mi mesa con sal. Escríbelo como un acto de consagración, como quien reconoce que no quiere vivir más encerrado en su burbuja, como quien quiere ser canal, como quien le dice a Dios: dame sensibilidad para bendecir, para incluir, para compartir. Que esta frase sea una puerta que se abre en lo invisible, una señal espiritual de que tu corazón está dispuesto a volver a recibir, a volver a sembrar, a volver a amar, porque la hospitalidad con sal no es costumbre, es un acto de pacto. En Marcos 9:50, Jesús repite algo que ya había dicho antes, pero esta vez le añade una frase inesperada. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos. No dijo, tened doctrina, ni tened dones, ni tened popularidad espiritual. Dijo, sal, sabor, presencia,
Testimonio. Y aquí está el punto. La sal en la Biblia no era solo un símbolo del pacto, también era la evidencia de ese pacto. Era lo que se sentía, lo que se notaba, lo que se percibía en el ambiente cuando alguien con Dios caminaba por la tierra. ¿Y tú, tienes sal en ti? No se trata de cuántos años llevas en el Evangelio, ni cuántas predicaciones has escuchado, ni si lideras, enseñas o profetizas. Se trata de si tu vida tiene sabor a cielo, si tu caminar provoca sed de Dios en otros, si tu manera de hablar, de actuar, de reaccionar, de perdonar, refleja que tienes sal adentro, porque la sal no se ve, pero se siente, y es justamente eso lo que muchos creyentes han perdido, la sal como testimonio. La Biblia nos llama a ser cartas leídas, es decir, que nuestra vida es un mensaje visible, no predicado con palabras, sino vivido con hechos. Y esa carta debería tener sabor, pero hay personas que predican amor y viven en juicio, que hablan de unidad y siembran división, que se llaman discípulos, pero no reflejan al Maestro. Personas que han dejado de tener sal en sí mismas y lo más doloroso, ya no lo notan. Han normalizado el mal carácter, la falta de perdón, el orgullo espiritual, la indiferencia hacia el dolor ajeno, y se preguntan por qué sus palabras no tienen efecto, por qué sus oraciones no mueven atmósferas, por qué su entorno no cambia. Y la respuesta es esta, porque la sal ya no está. Jesús dijo, buena es la sal, es decir, no solo necesaria, también preciosa, vital, pero solo cuando conserva su esencia. La sal no se mezcla, no se adapta al gusto de la comida, la transforma, la penetra, la conquista. Así también debe ser tu testimonio. No puedes ser alguien diferente en la iglesia y otro en tu casa. No puedes levantar las manos al cielo el domingo y golpear con palabras el lunes. No puedes predicar sobre pureza y consumir lo impuro en secreto, porque si la sal pierde su sabor, tu vida deja de ser mensaje, y no hay nada más triste que un creyente sin testimonio, un hijo de Dios que ya no provoca hambre de Dios, un corazón que se acostumbró a ser tibio, a sobrevivir espiritualmente, a caminar sin impacto. Pero hay esperanza. Si estás leyendo esto, es porque todavía puedes recuperar la sal. Todavía puedes volver a ser testimonio vivo. Todavía puedes limpiar tu interior, pedir fuego, rogar por transformación y decir, Señor, quiero que mi vida vuelva a tener sabor. No sabor artificial, no apariencia, no religión vacía, sino una vida que emita el aroma del reino, una vida que impacte sin gritar, que predique sin hablar, que transforme sin forzar, porque cuando la sal está dentro, todo cambia alrededor. Cuando alguien tiene sal en sí mismo, no necesita pelear por ser escuchado. Su paz habla. Su obediencia habla, su integridad habla, su generosidad habla, su silencio incluso tiene peso espiritual. Jesús no dijo, pon sal sobre los demás. Dijo, tened sal en vosotros. Es decir, empieza por dentro. Por cómo tratas al que no puede devolverte el favor. Por cómo hablas cuando nadie te escucha. Por cómo piensas cuando estás a solas. Por cómo respondes cuando nadie aplaude. La sal como testimonio es una santidad práctica, una fe encarnada, un carácter moldeado, un fruto evidente. Y si estás aquí, es porque Dios quiere devolverte ese sabor, quiere que tu vida vuelva a tener peso, que tu mirada sane, que tu actitud edifique, que tu esencia glorifique, y no necesitas hacer un curso, ni cambiar de ciudad, ni aprender algo nuevo. Solo necesitas decir, Señor, vacíame de mí y lléname de tu sal. Y por eso quiero pedirte algo. Si este mensaje te ha confrontado, tocado, despertado algo por dentro, no lo dejes pasar. No cierres la ventana sin sellarlo con una declaración. Escribe en los comentarios esta frase. Señor,
Haz de mi vida un testimonio con sabor. Escríbelo desde el alma, como quien entiende que el reino no necesita más voces, sino más vidas que prediquen desde el silencio, como quien quiere ser sal verdadera, como quien no se conforma con ser parte de la multitud, sino con representar al Maestro. Deja que tu comentario sea un acto de fe, un grito silencioso al cielo, una señal de que tu sal todavía vive o que estás dispuesto a recuperarla, porque hay personas que necesitan ver a Dios en ti y no lo verán por tus palabras, sino por tu sabor. En Marcos 9:49, Jesús pronuncia una de las declaraciones más misteriosas y olvidadas del Nuevo Testamento. Una frase que parece simple, pero que esconde una dimensión espiritual que muy pocos comprenden. Porque todos serán salados con fuego. ¿Salados con qué? Con fuego. Aquí Jesús une dos elementos que aparentemente no tienen relación directa, la sal y el fuego. Sin embargo, en la lógica del reino, esta unión representa una de las verdades más profundas del discipulado genuino. La sal preserva, el fuego purifica, y juntos representan el proceso que Dios usa para formar a sus verdaderos siervos. Cuando Jesús dice que todos serán salados con fuego, está revelando que no existe propósito sin prueba, no existe autoridad espiritual sin quebranto, no existe gloria sin proceso, y ese proceso, aunque doloroso, tiene un fin: hacerte útil, íntegro, puro, con sabor eterno. Muchos creyentes anhelan ser sal, pero sin pasar por el fuego. Quieren ser instrumentos en las manos de Dios, pero rehúyen el crisol. Quieren tener palabras con poder, pero no quieren ser confrontados por el silencio de Dios. Quieren dar fruto, pero sin morir a sí mismos. Y aquí está el principio: la sal sin fuego se queda cruda, inmadura, insípida, porque la sal que transforma no es solo la que se predica, es la que ha sido refinada por las lágrimas, por la espera, por el dolor, por la entrega. Y tú, has pasado por el fuego, has sentido que todo a tu alrededor se quebraba, que Dios callaba, que el suelo se movía y que solo te quedabas tú y tu fe. Si alguna vez pasaste por eso, entonces fuiste salado con fuego. Y tal vez aún estás ahí, en ese punto donde no entiendes, donde oras y el cielo parece cerrado, donde das y nada vuelve, donde te preguntas si aún tienes valor, si aún hay un propósito para ti, si Dios aún puede usarte. Y la respuesta es esta: sí, Él no se olvidó de ti, solo te está sazonando con fuego. Está sacando el orgullo, la dureza, la autosuficiencia, la impureza escondida, las máscaras que aún usabas, las heridas que no querías mostrar, y está dejando solo lo que sirve, solo lo que pesa, solo lo que transforma, porque el fuego no es castigo, es refinamiento. Es Dios preparando una vasija que no se va a romper cuando llegue la unción. Es Dios limpiando el altar antes de encender la llama. Es Dios sazonando tu interior para que cuando hables, el infierno tiemble y el cielo respalde. Todos serán salados con fuego, no algunos, no los débiles, no los impuros, todos. Ese es el precio del reino, y esa es la garantía de que, si lo estás viviendo, es porque Dios aún no ha terminado contigo. A veces te has preguntado por qué tu proceso es más largo, por qué tu camino es más duro, por qué otros reciben respuestas rápidas y tú no, por qué otros avanzan mientras tú sigues esperando. Y hoy te digo, es porque estás siendo salado con fuego. Y eso no es maldición, es un privilegio. Significa que el cielo está cocinando algo en ti que no puede ser entregado crudo. Significa que el peso que cargarás necesita una estructura más fuerte, que la unción que vendrá sobre ti necesita raíces más profundas, que el llamado que te espera no puede ser sostenido por un alma inmadura, y eso requiere fuego. Fuego que quema, sí, pero también purifica. Fuego que duele, sí, pero también revela.
fuego que asusta, pero que al final hace brillar la sal que hay en ti. Y ahora quiero hablarte directo al corazón. Si sientes que estás en medio del fuego, si sientes que Dios te está quebrando, puliendo, confrontando, despojando, si sientes que estás pasando por un horno invisible que nadie más entiende, no estás solo. Esto también es parte del proceso, y esto también tiene propósito. Dios no desperdicia dolor. Dios no permite fuego para destruirte, sino para prepararte. Y por eso, ahora quiero invitarte a hacer algo más que escuchar. Quiero invitarte a escribir una declaración de rendición y confianza. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, saléame con tu fuego hasta que mi vida tenga tu sabor. Hazlo como una oración sincera, como quien deja de quejarse y empiezas a entender, como quien dice: no entiendo todo, pero confío. Me duele, pero me rindo. Estoy en el horno, pero sé que saldré con más sabor que nunca. Que esta frase sea tu clamor silencioso, tu respuesta al cielo, tu acto de entrega, porque si el fuego aún está encendido, es porque todavía hay algo que Dios quiere perfeccionar en ti. No huyas del proceso. Agradece por el horno, porque cuando salgas de ahí, serás sal verdadera, sal con fuego, sal con peso, sal con testimonio, sal que transforma. Llegaste hasta aquí y eso te hace parte de un grupo muy pequeño de personas que no solo buscan palabras, sino revelación, que no solo escuchan, sino que están dispuestos a ser transformados, que no solo pasan por este canal por curiosidad, sino que entienden que aquí hay algo que Dios está usando para hablarles. Hoy recorriste conmigo un viaje que comenzó con una simple pregunta: ¿la sal es una arma espiritual? Y descubriste que no se trata de superstición, ni de ritos vacíos, ni de símbolos aleatorios. Descubriste que la sal, en la Biblia, representa mucho más. Es pacto, es pureza, es testimonio, es hospitalidad, es fuego, es proceso, es santidad vivida, es obediencia sellada, es fidelidad en medio del silencio, es transformación profunda. Y ahora que terminamos este estudio, quiero que respires hondo por un instante. Piensa en lo que el Espíritu Santo te habló hoy. Quizás hubo un bloque que removió heridas que creías cerradas. Quizás hubo una palabra que te confrontó, que te sacudió, que te devolvió al altar. Quizás hubo un momento en que sentiste que esto no era solo un video, sino una conversación íntima entre tú y Dios. Si fue así, no ignores eso. No te vayas como llegaste. No cierres la ventana sin dejar una señal. No vuelvas al ritmo normal de la vida como si nada hubiera pasado, porque cuando Dios habla, lo mínimo que podemos hacer es responder, y quiero invitarte a hacerlo ahora. Como prueba de que llegaste hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Señor, quiero que mi vida deje sabor eterno donde yo pase. Esa frase es tu manera de decir: escuché, entendí y decido vivir diferente. Es una señal, una confesión, una semilla que dejas sembrada en este espacio espiritual que estamos construyendo juntos. Y sí, esto es más que un canal, es más que contenido. Aquí hay palabra viva, aquí hay dirección, aquí hay alimento. Y muchas personas no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen comunidad. Por eso este canal se convierte para muchos en un refugio espiritual. ¿Quieres ser parte de eso? Entonces te invito a hacer 3 cosas muy importantes. Primero, suscríbete ahora mismo a este canal. No dejes para después, porque si este mensaje tocó tu corazón, no fue por casualidad. Y lo que viene en los próximos estudios será aún más profundo. No te lo pierdas. Segundo, dale me gusta al video, porque cada vez que haces eso, obligas a YouTube a mostrar esta palabra a más personas, personas que están perdidas,
que están al borde de rendirse, que solo necesitan una frase para no soltar la cuerda. Y esa frase puede estar aquí. Tercero, comparte este video en tus redes, en tus grupos, con tu familia, porque tú no sabes a quién puede tocar. Tú no sabes quién está orando ahora mismo por una señal, y tú puedes ser ese canal. Piensa en esto. Si tu vida está siendo sazonada por Dios, entonces ya no puedes caminar por el mundo sin dejar sabor. No fuiste llamado a pasar desapercibido. Fuiste llamado a impactar, a preservar, a transformar. La sal verdadera no se esconde, y este canal existe para ayudarte a descubrir esa sal dentro de ti. Por eso, si no estás suscrito, hazlo ahora. Porque si no lo haces, te perderás de la continuación de esta serie de otros estudios que pueden marcar tu vida. Y no por mí, sino por ti. No seas de los que pasan por aquí y se van como si nada. Sé parte de esta comunidad que está creciendo, que está despertando, que está entendiendo que Dios todavía habla, y muchas veces habla a través de este espacio. Quiero que te sientas orgulloso de formar parte de algo que no busca entretenimiento, sino encuentros con el Espíritu Santo. Y antes de terminar, te dejo una última instrucción. Quédate hasta que el video termine por completo. No cierres ahora. No interrumpas este momento. Permite que la música final que vas a oír te acompañe en una breve oración. Cierra los ojos, respira y dale gracias al Señor por lo que habló a tu corazón hoy. Permanece en reverencia, haz silencio interior, deja que la paz te abrace y si puedes, dedícale unas palabras al Señor mientras la melodía suena. Este video fue creado con un solo objetivo: glorificar el nombre de Dios y alimentar a sus hijos. Todo lo que escuchaste aquí, cada palabra, cada oración, cada reflexión, fue escrita y producida especialmente para este canal. Este mensaje no fue copiado de ningún otro lugar. Es contenido original, creado con oración, con estudio bíblico y con total reverencia. Así que si sientes que Dios te habló hoy, ayúdame a seguir creando más contenidos como este, con tu suscripción, con tu comentario, con tu apoyo y con tu vida vivida con sal.